Abran su Biblia en Génesis capítulo número 4 y vamos a leer del verso 1 al verso número 5. Si ya tiene esta porción de la palabra, le invito a que esté sobre sus pies por un momento y vamos a leer la palabra del Señor en el nombre de Cristo. Dice así: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Oremos este día. Padre, en el nombre de Jesús nos acercamos ante el trono de tu gracia, y queremos pedirte que a través de tu Santo Espíritu podamos recibir la palabra, seamos edificados, que en este día, mientras nos hemos congregado, el Espíritu Santo pueda afirmarnos la verdad que va a ser expuesta, y que tu nombre sea exaltado, sea levantado por cada uno de nuestros hermanos, que las familias que se han el día de hoy congregado sean altamente bendecidas, y que tú dirijas mis palabras para la gloria de tu nombre. Te agradezco por la benevolencia que tú nos das y por la bendición, Señor, de poder predicar tu palabra. En el poderoso nombre de Jesús, amén y amén. Ocupe su lugar, por favor, si es tan amable. Uno de los consejos que los cristianos damos a las personas que se encuentran en problemas o con algún tipo de necesidad es que se acerquen a Dios. Y la Biblia nos marca el camino, pues hay muchas maneras de tener un acercamiento con el Padre Eterno. Pero no solamente el consejo es oportuno para las personas que se encuentran enfrentando algún tipo de dificultad, sino que también para los que les está yendo bien, los exitosos, pues el Evangelio es para todo tipo de persona. Parece que nuestra manera de alcanzar almas está centrado solamente en aquellos que sufren. Si bien el Evangelio tiene esa marca que nos va a distinguir, pues Jesús mismo lo afirmó, que no nos dejaría solos, que al Espíritu Santo lo enviaría, le llama Consolador, para que nos acompañara en el trayecto de este peregrinaje de la vida. Sin embargo, parece que nos hemos limitado mentalmente e incluso en la acción de la fe a centrar un evangelio solo para los pobres, los necesitados, los débiles. Pero no, el evangelio trasciende fronteras, no tiene límites. Todos tenemos necesidad de la palabra de Dios. E incluso debemos nosotros pensar que el Señor a lo largo de su ministerio no se centró solamente en una comunidad. Es que es claro cuando Pablo afirma que no hay acepción de personas y Dios no distingue a nadie. Quiero decirles que este es un buen consejo, es acertado, es oportuno, el que las personas puedan acercarse a Dios, porque necesitamos entender algo, que para construir una vida verdaderamente fuerte, necesitamos tener un fundamento de esa misma naturaleza. Solamente aquellos que construyen en lo espiritual van a poder permanecer ante los climas cambiantes del diario vivir, ante las tempestades que nos puedan sorprender o incluso aquellas tempestades que son pronosticadas. Debemos también tener muy en claro que cuando comenzamos construyendo la vida en lo espiritual, estamos actuando de una manera sensata y estamos también haciendo algo que a Dios le agrada. Debemos tener también la seguridad que si actuamos de tal manera, Dios habrá de ayudarnos, habrá también de sostenernos y habrá Él también de darnos instrucciones para que la desesperación no sea mayor a la esperanza que Él produce a través de su santa palabra.
Miren, al inicio de cada año tenemos un sinnúmero de propósitos. Debemos también decir que es muy común escuchar la palabra feliz año nuevo. Pero para que en realidad un año sea feliz, necesitamos estar tomados de la mano de Dios. La felicidad de esta vida es pasajera, es efímera, se va extinguiendo. Pero la felicidad que nosotros podemos alcanzar en Dios es muchas veces hasta inexplicable. Es un tipo de felicidad y de gozo que es una obra esencialmente espiritual. Pues el fruto del Espíritu es gozo en nosotros, y eso entonces es exclusivamente una obra de Dios en el corazón de los hombres. Tú puedes acercarte a Dios, de hecho hoy te has acercado a Dios de una manera, pero cuán importante es que nosotros entendamos cuál es el motivo de este acercamiento. El salmista hace una petición que para mí es muy apropiada. En el Salmo 27:4 él dice: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir, escudriñar, significa esta palabra, en su templo, estudiar a fondo de qué se trata el estar en la casa de Dios, el participar de la comunión de los santos. Y a la casa de Dios entonces venimos a una sola cosa esencialmente, y es adorarlo, a tener encuentros maravillosos que nos habrán de transformar, y esa transformación en estos pequeños encuentros que vamos teniendo aquí en su casa nos deben ayudar para que vayamos nosotros por el camino correcto, para que nuestra forma de actuar, para que nuestra manera de relacionarnos con el mismo Dios y la relación que podemos tener con los semejantes, pues sea la adecuada. Estos encuentros con Dios van a marcar la diferencia en nuestra manera de vivir con aquellos que se encuentran alejados de Dios. Pero para acercarnos a Dios es necesario tener una fe auténtica. Es necesario que lo hagamos de una manera adecuada también. Y para esto la historia de Abel y de Caín nos tiene mucho que decir. Lo primero que vemos aquí en el versículo 1 es que después de que Adán y Eva cometieron un pecado, desobedecieron a Dios, mostraron rebeldía, el Señor los saca del huerto del Edén, de esa relación tan íntima que mantenían. Moisés, el autor del Génesis, nos dice que nacieron dos hermanos, el primero de ellos Caín y el segundo Abel. También se enfatiza que había sido la voluntad de Dios que naciera un varón, y los varones en el tiempo del Antiguo Testamento tenían una bendición especial, sobre todo cuando se trataba del primogénito. Los varones recibían la bendición paternal, sacerdotal, y esto iba de una generación a otra. Así que las familias en estos primeros años se iban construyendo de esta manera, y la bendición de Dios y el nombre que se les colocaba o se les ponía era trascendental, porque marcaba el destino de lo que iba a acontecer en ellos. Nos dice también que Adán tuvo relaciones sexuales con su esposa, que ella quedó embarazada, que dio a luz. Pero note usted que los hijos que nacieron fueron de una segunda generación. En ellos ya hay características diferentes a la primera generación. Adán y Eva existieron, vivieron, pero no nacieron. La Biblia dice que del polvo de la tierra Adán fue tomado y fue creado, y de la costilla del hombre Eva fue diseñada. Así que aunque ellos existieron, no nacieron, pero Caín y Abel sí ya nacieron de una simiente, de la matriz de una mujer. La naturaleza que distinguía a esta segunda generación de humanos es que eran pecadores. Son parte de una marca que los fue distinguiendo desde el capítulo 4 hasta todo lo que el Nuevo Testamento va a relatar. El pecado es uno de los terribles conflictos que el ser humano ha tenido a lo largo de su existencia, y Dios ha estado lidiando con el pecado en el corazón del hombre. Por naturaleza,
Estamos orientados a hacer lo malo. Así que había perversidad, había maldad en esta segunda generación. Perdieron toda la inocencia que tenían al inicio. Y esta segunda generación, por muy alarmante que parezca, sigue vigente. En nuestros días el pecado sigue siendo el problema. Dios está lidiando aún con este tipo de naturaleza que el hombre tiene. Vivimos en un mundo caído, en un mundo que está sumergido cada día más en la perversidad. La maldad en el corazón de los hombres es evidente. Y Pablo dice en Efesios 2:3 que estos son llamados hijos de ira. No todos son hijos de Dios. Debemos entonces hacer esa pertinente aclaración. Aunque las personas creen que en realidad son hijos de Dios, la Biblia nos dice algo totalmente diferente. No hay nada más falso como creer que todas las personas son hijos del Creador. Todos somos creación. Dios nos diseñó a su imagen y semejanza, como Génesis 1:26 y 27 lo afirman. Pero no todos somos sus hijos. Aquellos que creen en el mensaje de la salvación y la vida eterna y depositan su fe en Jesús, ellos son adoptados como hijos de Dios. Así que otros están enemistados, son hijos de ira, son hijos de desobediencia, y lo que necesitan es venir en un arrepentimiento genuino para que puedan ser parte de este remanente de los que el Señor ha tomado como sus hijos. Y note usted que Adán y Eva son los padres de Caín y Abel, y ambos tienen entonces un mismo origen, pero son tan diferentes como los hijos que pueden nacer en el seno de una misma familia. Alguien puede tener 3, 4, 5 hijos y todos ellos tienen una marca que los va a distinguir. No solo la diferencia física, sino que también emocionalmente son diferentes, sus ideales son diferentes, aunque desde temprana edad recibieron la misma educación. Hay quienes a manera de broma dicen que el primer hijo es un ensayo, entonces yo soy un ensayo porque soy el primogénito. Porque los padres no saben tomar ciertas decisiones al inicio, no saben de qué manera instruirlos. Te preocupas demasiado con el primer hijo y eso es lo que muchos atestiguan. Lo llevan rápidamente al médico, al primer síntoma, pero ya el segundo, el tercero, el cuarto, pues dicen se va a curar solo. O vamos a hacer esto o vamos a hacer aquello otro, y seguramente pues eso le va a ayudar para salir adelante. Y es que ya hay un recorrido, ya saben de qué manera actuar. A veces la vida nos pone nuevamente en el mismo lugar, es una segunda oportunidad. Y actuamos y ya tenemos la sabiduría, la experiencia, el conocimiento. Pero ahora aquí en Caín y en Abel vemos que las diferencias no solo son en cuestión del oficio que ellos desempeñaban. Pues Abel era un pastor de ovejas y en el caso de Caín, él era un labrador de la tierra, era un agricultor. Los efectos del pecado que se registran en Génesis 3 se ven también tempranamente aquí en el capítulo 4, porque hay un asesinato. Si el asesinato que cometió Caín en sí mismo es escandaloso, se vuelve aún más escandaloso cuando se trata de un asesinato en contra de su propio hermano. Si bien podemos entender que las actividades que alguien pueda desempeñar no tendrían que ser superiores la una de la otra. Si alguien ha pasado 15 años como conserje en un hospital o en una escuela, y en ese mismo lugar ha habido un médico destacado, por el simple hecho de ser personas, no nos da el derecho de pensar que somos más que otros. El oficio no debe definirnos. He conocido personas con doctorados que no tienen educación, y he conocido personas que no saben leer y son sumamente educadas. Así que a veces los grados académicos no definen en realidad el tipo de persona que nosotros somos. Caín y Abel tenían ocupaciones diferentes, y quiero decir que estas ocupaciones pues abrieron la oportunidad para que surgieran celos. Queridos hermanos, los celos es algo que habitualmente se va a dar entre los hermanos. Cuando llegan los regalos en fin de año, sobre todo cuando se dan
los regalos que se conocen como regalos de reyes, puede haber una serie de sentimientos y principalmente los celos que se derivan muchas veces de las preferencias que los padres pueden tener por los hijos, por la comparación que también los padres muchas veces realizan y dicen, es que tu hermano es así y tú tendrías que ser de la misma manera, o por el rechazo que de forma consciente o inconsciente los padres también pueden llegar a mostrar. Aunque los padres a menudo afirman que no tienen hijos preferidos, la Biblia dice algo diferente. En el caso de Jacob y su esposa, ellos tenían hijos preferidos. Isaac era el preferido de uno y Esaú el preferido del otro. Isaac amaba a Esaú, al primogénito, y se sentía, y si valga la expresión, orgulloso de tenerlo. Para la mamá de Jacob, su hijo era el tesoro más grande. Así que incluso le ayudó a mentir para ganar la bendición de la primogenitura. Le ayudó a hacer trampa. Y es que una madre estaría dispuesta a hacer lo que fuera para ver triunfar a su hijo e incluso vender su propia integridad. Encontramos que ahí había preferencias, y yo me he dado cuenta en mi labor pastoral que aunque los padres dicen no tengo preferencia, sí, en la práctica, aunque duela reconocerlo, sí hay un grado muchas veces de preferencia hacia los hijos. Eso va sembrando este sentimiento de los celos. Aunque en el caso de Caín, los celos tuvieron otra fuente, pero sea cual sea el origen, las emociones que no son controladas o que no son bien atendidas o direccionadas son altamente peligrosas. Por eso es importante que podamos hacer una evaluación de la manera en cómo estamos demostrando el amor a nuestros hijos. Porque si bien ellos son diferentes, como lo hemos ya mencionado, ellos entonces en esas diferencias que tienen van a necesitar un tipo de cuidado, un tipo de amor, un tipo de acercamiento. Y debemos pedirle a Dios la sabiduría necesaria para poder llenar en el corazón de nuestros hijos, en el corazón del regalo más grande que Dios nos ha confiado, que es la familia, lo que verdaderamente ellos requieren. El mundo necesita una sola cosa, y es amor. Muchos hombres andan por la vida causando dolor y sufrimiento y asesinando porque tuvieron la carencia de amor en sus corazones. No es solamente eso, pero sí esto es uno de los problemas frecuentes con los que nos encontramos en la sociedad. El amor es un lenguaje universal y que tenemos que expresarlo de una manera adecuada. Así que en Caín y en Abel, lo que nosotros primero encontramos, pues es la segunda generación de humanos. Al llegar al versículo 3, lo que se describe aquí es lo que a menudo en un servicio nosotros tomamos como un pasaje introductorio para motivar a la iglesia a que pueda depositar una ofrenda. Debemos primero entender que la ofrenda es un sacrificio que traemos de manera voluntaria a Dios, pero también la ofrenda, y esto es lo que yo quiero enfatizar ahora, es una manera de adorar a Dios. Así que lo que tomamos para entregarlo, para presentarlo ante el Creador, no tiene que ser algo de lo que nosotros pensemos que es lo que Dios necesita, o no es solamente dar por dar o cumplir por cumplir, sino que tenemos que reflexionar qué es lo que estamos haciendo en este tipo de acto. Recuerde que el ofrendar es adorar a Dios. El versículo 3 señala lo siguiente, que después de un tiempo ambos hermanos presentaron una ofrenda a Jehová. Cada uno entregó del fruto de su trabajo. Lo que tú estás entregando al ofrendar es vida, porque incluso si pensamos en una ofrenda en un sentido monetario, que es la idea que se ha generalizado, y en un mundo materialista no podemos nosotros esperar otra cosa
que al pronunciar la palabra ofrenda venga inmediatamente a nosotros la palabra dinero. Pero incluso en el dinero está invertida nuestra vida. Porque para generar dinero, ganar un recurso semanal, mensual, quincenal, catorcenal, sea la manera en cómo lo perciba, lo que necesitamos hacer es trabajar. Y el trabajo demanda de nosotros tiempo. Hay muchas personas que descuidan a su familia, descuidan su propia salud, descuidan cosas que son fundamentales para trabajar, y lo que están invirtiendo en realidad es su vida. El tiempo es sinónimo de vida. Entonces lo que estamos presentando, incluso en el sentido monetario, es nuestra propia vida ante el Señor. No estamos dando cualquier cosa. Es ahí, aunque no es el tema, pero sí vale la pena mencionarlo, que debemos ser muy cuidadosos en la manera de manejar nuestros recursos monetarios, porque eso también habla del grado de espiritualidad y de la vida espiritual que nosotros tenemos. Hay mucho de espiritual en la manera de administrar los recursos, pues el primer administrador es el mismo Dios, el Creador. En el capítulo 1, quien planificó a detalle lo que iba a hacer en cada uno de los días. Hasta el sexto día Dios hizo al hombre y a la mujer, y Dios entonces preparó todo el lugar. Es muy parecido a cuando un familiar nos va a visitar y nos empeñamos en poder tener la casa limpia, la habitación de la mejor manera, perfumada, trapeada, barrida, para que pueda encontrarla en una condición adecuada para habitarla. Recogemos todo lo que en el año no recogimos. Preparamos todo para que nuestro familiar llegue y lo recibamos de la mejor manera. Y lo mismo ocurre aquí. Dios preparó todo. Los árboles que generan oxígeno, la tierra, el mar, todo el alimento, para después colocar al hombre y a la mujer en un lugar con condiciones adecuadas y que estos pudieran sobrevivir. Así que hay mucho de espiritual en la manera en cómo administramos. En ocasiones, aunque no decimos mentiras, nos gusta cantarlas, pues en la alabanza muchas veces mencionamos que venimos a Dios con manos vacías. Incluso hay un canto que dice: con manos vacías vengo a ti. En realidad nadie puede venir a Dios con las manos vacías. Nadie se puede presentar delante del Creador con manos vacías, pues tenemos tiempo. Tú tienes tu tiempo, tienes tu corazón, tienes tu vida entera. Hoy no solo has venido con tu tiempo, tu corazón, tu mente y todo lo que eres. Muchos de ustedes han venido con su familia, con sus grandes tesoros, con sus grandes bendiciones, con su herencia. Han venido ante la casa del Señor. Entonces no nos hemos presentado hoy con manos vacías. Sí, muchas veces nos presentamos cansados, nos presentamos con corazones rotos. Venimos ante la poderosa presencia de Dios desanimados, claudicando en la fe, pero nunca venimos con manos vacías. Nuestro corazón siempre estará lleno de algo, del bien de Dios o del mal del mundo, de orgullo o de humildad. Estaremos llenos de tristeza o de gozo, pero nuestro corazón y nuestra vida y nuestras manos nunca estarán vacías, pues es Dios el que nos habrá de bendecir y nos bendice cotidianamente para que nos podamos presentar ante su poderosa presencia. Tenemos y tienes tú mucho que darle al Dios que te ha creado. Pero mire, llanamente las personas afirman esto: todos los caminos conducen a Roma, y concluyen que todos los caminos también nos habrán de conducir a Dios. No hay nada más falso que esto, pues no todos los caminos nos conducen al Padre. No todos los caminos nos habrán de llevar a la comunión con Dios. La Biblia categóricamente señala que hay un solo camino y se llama Jesucristo. No hay más caminos, ni las religiones, ni los hombres que se levantan creyendo que ellos tienen la verdad. Nadie ni nada nos puede acercar a Dios sino solamente Jesús. Si bien debemos reconocer que Dios es bueno y es misericordioso, también Dios es un Dios de justicia, y no perdamos de vista esto. Él nos regaló la salvación por medio de la fe en su Hijo, y nosotros nacimos de nuevo, hubo un nuevo nacimiento.
Ese nuevo nacimiento nos permite tener una relación íntima con el Creador. El acercamiento de Caín y de Abel, lo que van a revelar y lo que está revelando acá es la autenticidad de la fe que ellos tienen. No es según el estándar de las ideas, no es de acuerdo a lo que nosotros creemos que a Dios le puede agradar. No es esta la manera de acercarnos a Él. Tengamos cuidado, porque aunque hablamos de que la idolatría es un pecado y que no debemos nosotros tener un corazón volcado a la adoración a dioses extraños, hay ocasiones en las que creamos a un Dios a nuestro propio gusto y debemos nosotros ser muy precavidos con esto. No podemos pensar que el Dios de la Biblia es el Dios de nuestros propios gustos, ni tampoco debemos vivir un evangelio de acuerdo a nuestros propios ideales y a nuestros estándares. Hay quienes tristemente adoran a su propio Dios, al Dios que se han formado, al Dios que creen que es el Dios de la Biblia, pero no es el verdadero, el genuino, el auténtico Dios del cual la Biblia nos da testimonio. El Dios de la Biblia nos dice que nos acerquemos a Él, nos dice también la manera en cómo debemos acercarnos y nos muestra de manera muy puntual la forma en cómo debemos adorarle. Él nos dice a través de su propia revelación quién es, y Él espera que podamos entender lo que Él está demandando, y cuando entendemos la demanda de Dios, nos vamos a acercar de la manera adecuada para adorarle. Hoy venimos a la iglesia, hoy estamos aquí reunidos delante de su presencia porque nos une un mismo motivo, porque queremos adorarle a Él. Jesús está buscando adoradores en espíritu y en verdad. La adoración que le daban a Dios en el Nuevo Testamento era una adoración equivocada. Jesús mismo llegó a afirmar: este pueblo solamente de labios me honra, pero su corazón está muy alejado de mí. Es importante entonces notar que debemos ser cuidadosos en la forma en cómo adoramos a Dios. Estas ofrendas que son presentadas por Caín y Abel, desafortunadamente no tuvieron el mismo resultado. Por un lado, uno presentó de los primogénitos de las ovejas, lo más gordo de ello, lo mejor, y Caín también trajo del fruto que él trabajó en la tierra. Y luego añade el versículo 4 lo siguiente: y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Una auténtica fe nos llevará a desarrollar una auténtica adoración a Dios. No podemos nosotros pasar de vista esto, que Dios conoce el corazón de todos los hombres. Dios sabe exactamente cuáles son las intenciones que hay en cada corazón. Nadie, escúcheme bien esto, puede engañar a Dios, y mucho menos nadie se puede burlar de Él. Aunque haya personas que crean que Dios puede ser burlado, el Dios en el que hemos creído no duerme. Está atento a la oración de su pueblo y mira exactamente las cosas que acontecen en este mundo. Y aunque el pecado ha desatado el dolor en muchos corazones y el sufrimiento incluido en los cristianos, el Dios de Israel, el Dios de los gentiles, siempre está al alcance de todos, y Él está haciendo su obra, aunque hoy no podamos nosotros visualizarla plenamente. La obra de Dios se cumplirá. Las palabras de Dios no pasarán desapercibidas. El cielo y la tierra pasarán, el mundo será destruido y renovado, y habrá un cielo nuevo y una tierra nueva, pero la palabra de Dios permanecerá y permanecerá para siempre.
Nadie, absolutamente nadie, querida iglesia, puede engañar o burlarse del Dios que ha hecho los cielos y la tierra. La Biblia dice que Jehová miró con agrado la ofrenda de Abel, pero miró con desagrado la ofrenda de Caín. Es interesante notar que Dios está mirando dos cosas. Mira la ofrenda, el tipo de ofrenda que le es presentada, pero también mira a la persona que se le llama a traer la ofrenda. El texto ya no nos explica de qué manera Caín y Abel aprendieron a ofrendar. No nos dice más, y a mí me gustaría que el texto nos pudiera responder algunas preguntas, pero el texto sí nos sugiere que fue la enseñanza de sus padres la que ellos pudieron recibir desde temprana edad en el hogar, y ellos aprendieron que la ofrenda es importante. Presentar una ofrenda delante de Dios es algo que debería estar resaltado dentro de nuestras prioridades. Es algo que nosotros deberíamos de considerar con mucha seriedad. Y vemos entonces que la instrucción de Adán y la instrucción de Eva en estos hijos del capítulo 4 que son mencionados, está llevando un resultado, no solamente para uno de ellos, sino para ambos. Ambos escucharon la instrucción. Y quiero entonces aquí detenerme un momento para enfatizar lo siguiente: cuán importante es que desde el hogar podamos instruir a nuestros hijos. La paternidad y la maternidad no es una tarea sencilla. No hemos nacido sabiendo todas las cosas, y nadie llega al matrimonio sabiendo cómo ser padre o madre. Y no solamente eso, no sabemos de qué manera ser excelentes padres. Sin embargo, sí tenemos un manual que nos habrá de capacitar y nos habrá de decir la forma en cómo podemos hacerle para transmitir la instrucción a nuestros hijos. De qué manera podemos a ellos orientarlos. Muchas de las cosas que nosotros podemos evitar en la vida de nuestros hijos que tienen la etiqueta de tragedia pueden ser prevenidas desde el hogar a temprana edad. Debemos entonces conectar la instrucción de Adán y Eva en la vida de sus hijos con la instrucción que deberíamos también nosotros darle a nuestros propios hijos. Vivimos en un mundo lleno de crueldad, en un mundo en donde no le vamos a caer bien a todos, en un mundo en donde nos vamos a encontrar con una infinidad de personas, y no todos, valga la expresión, mostrarán la buena onda. No todos mostrarán la amistad sincera. No todos buscarán hacernos el bien. Pero en este mundo en donde nos encontramos, a pesar de que ha sido afectado por el mal del pecado, debemos tener la seguridad de que el bien de Dios y su justicia está alumbrando a un mundo perdido, de que el Espíritu Santo no ha desatendido la creación de Dios. Me encanta Dios, como algunos poetas lo expresan, porque el Dios que creó el mundo no desatendió a su creación. El Dios que creó al mundo está muy al pendiente de su creación y de los suyos. El Dios que nos hizo está cuidando de los suyos y trayendo la provisión también. Por eso me encanta el Salmo 23, porque captura todo lo que necesitamos en nuestro peregrinaje de vida. Jehová es mi pastor y nada. Y yo agrego en cursivas: absolutamente nada me faltará. Él es el proveedor para la sanidad que esperamos. Es el proveedor para el alimento, el pan de cada día que requerimos. Es Él quien nos va a alimentar, no solo físicamente, sino también nos va a dar el alimento espiritual. Es el buen pastor de nuestra vida, quien nos habrá de defender y habrá de pelear nuestra causa.
Es Él y solo Él acompañándonos en este trayecto. Así que la instrucción de estos padres se ve expresada en la ofrenda que Caín y Abel están presentando u ofreciendo a Dios. Pero aquí hay una pregunta: ¿por qué Dios miró con desagrado la ofrenda de uno y miró con agrado la ofrenda de otro? Algunos han llegado a sugerir que Dios está esperando sacrificios donde haya derramamiento de sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Pero podemos también notar que Dios no está especificando el tipo de ofrenda. También en Levítico había un tipo de ofrenda de cereales que ofrecían los sacerdotes, y que esta también ofrenda representaba una purificación por el pecado. Así que ambas cosas pueden ser igualmente ciertas. Sin embargo, Hebreos capítulo 11:4 nos va a entregar una respuesta de por qué Dios miró con desagrado la ofrenda de Caín. Dice el pasaje de la siguiente forma: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún hablaba por ella. La fe está conectada con la frase más excelente sacrificio. Entonces, la diferencia entre una ofrenda y la otra es la fe. La ofrenda es una manera de acercarnos a Dios para adorarlo y para presentarnos ante su presencia de tal manera que seamos gratos ante Él. Todos los cristianos sinceros se acercan a Dios intentando vivir vidas agradables, intentando hacer cosas correctas. Pero en esencia la vida cristiana no se trata en realidad de las tantas cosas que tú puedes hacer, sino más bien se trata de lo que el Cristo en el que tú has depositado tu fe ya ha hecho por ti. Y como resultado de la gratitud que se generó en tu corazón por su obra, es que tú respondes de tal manera que Dios es agradado en lo que estás haciendo. La auténtica fe se va a caracterizar por la obediencia. La obediencia no es algo que se va a negociar. No es negociable la obediencia a Dios. Tenemos que hacer las cosas como Dios la diga, cuando Dios la diga, y en el lugar en que Dios diga que se van a hacer las cosas, tenemos que hacerlas. Pero ¿qué pasa con Caín? Caín quiere hacer las cosas a su manera, en su propia voluntad. Caín se faja el cinturón, se sube un poco el pantalón y quiere hacer las cosas como él considera son más convenientes. No estamos muchas veces tan alejados de la realidad de Caín o del camino que él siguió, pues queremos hacer un culto a Dios de acuerdo a nuestra propia voluntad. Queremos conducirnos no como Dios diga que debemos hacerlo, no cuando Él nos diga, y no hacer lo que Dios espera que hagamos, sino más bien queremos vivir a nuestra propia manera. Y debemos tener tanto cuidado con eso. De tu larga lista de propósitos, yo hoy quiero decirte que este pudiera ser el mejor. Y aunque solamente es uno, este propósito te habrá de llevar por el camino de la prosperidad, el camino en donde la bendición de Dios esté ahí a lo largo de estos días del año 2022. Y es el camino de la auténtica adoración a tu Dios, a tu Creador, a tu Salvador, a tu Señor. Venimos a la casa de Él y lo adoramos y nos rendimos, pero en algunas ocasiones lo estamos haciendo a nuestra manera. Y venimos a la reunión del domingo y dejamos de adorar a Dios el resto de la semana.
Pensando en esto, en cierta ocasión un predicador pentecostal estaba disertando un sermón. Ya sabe cómo son a menudo los pentecostales, gritan, levantan la voz, dicen aleluya, gloria a Dios, y hay una gran efervescencia. Y la congregación estaba siendo ministrada y la reunión terminó ese domingo, y una ancianita salió de la reunión y iba a cruzar la calle, y había un hombre que a menudo se burlaba de ella y de forma burlona le ayudó a pasar la calle, y al mismo tiempo le preguntó si el culto que habían hecho para Dios ya había terminado. Y miró el reloj y le dijo: acabó muy temprano. Y yo le agrego a la historia: es que no predicó el pastor Josué. Y se burlaron de ella. Este hombre intentó mofarse y ella le dijo: no, el servicio o el culto a Dios no ha terminado, porque el predicador hoy compartió un mensaje que tocó el corazón, pero el sermón no termina después de que el pastor hace la oración y termina su mensaje, porque ese mensaje que él ha predicado yo lo tengo que comenzar a vivir a partir de hoy. Y el día de mañana, lunes, y el martes, y el miércoles, y el jueves, y el viernes, y el sábado, y el domingo, ese mensaje se tiene que vivir y se tiene que llevar en la mente y en el corazón. Pero también quiero añadir lo siguiente: que un mensaje es insuficiente para que tu vida pueda ser, tu vida espiritual pueda ser lo suficientemente saludable como tú lo esperas. Es por eso que necesitas tener una vida de devoción a Dios y una vida de acercamiento a su santa y bendita palabra. No terminan las cosas después de invertir 30 minutos en el día y leer su palabra, sino que esto tenemos que llevarlo al campo de la acción. Los mensajes, las enseñanzas, los tiempos devocionales habrán de ser reproducibles, y la gente tiene que ver que algo está pasando en nosotros. La gente tiene que asegurar lo que aseguraron en algunos de los discípulos en el libro de los Hechos: estos vienen de estar con Dios, estos vienen de estar con el Señor. La gente tiene que ver al salir de esta reunión, hoy mismo, al ir al supermercado, a ir a hacer actividades mañana y a lo largo de la semana, la gente tiene que ver que hemos estado con Dios y venimos de estar con Él. La gente tiene que ver que nosotros nos hemos conectado con Dios. La auténtica fe se va a caracterizar por la obediencia. Tenemos entonces que hacer las cosas a la manera de Dios. Caín hizo lo malo y se enojó. Efesios 4, 26, 27 dice lo siguiente: airaos, enójate, pero no peques. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni des lugar al diablo. Cuidado, y fue la advertencia de Dios a Caín. Le dijo: cuidado, no permitas que el pecado te domine. Caín se enojó, y el enojo fue tan grande en él, una emoción no controlada correctamente, lo llevó a matar a su propio hermano. En otras palabras, le dio el lugar al diablo. Ten cuidado con las emociones que vienen a tu corazón, con la forma en cómo manejas el enojo, porque este te puede llevar al pecado, y el pecado puede gobernar sobre ti. Y es la advertencia de Dios a Caín, y es la misma advertencia de Dios a su iglesia, que
y ahora. Tengamos cuidado, porque el enojo habrá de conducirnos hacia el pecado, y el pecado puede traer una destrucción en nuestra vida. Está bien enojarse. El enojo es parte de la naturaleza también de los seres humanos, pero no debemos permitir que el enojo nos lleve a destruir familias, corazones, vidas e incluso a dañar iglesias. El enojo no puede ser más fuerte que el poder de Dios. El enojo no está por encima del perdón de Dios. El perdón tiene un poder especial. Debemos entonces aprender a controlar el enojo. Dice la Biblia que tenemos dominio propio, tenemos la capacidad de controlar las emociones en nuestro ser. Caín no pudo controlar sus emociones, se llenó de celo, y después de esto, la Biblia dice que él se deprimió, su semblante cayó. Su mala decisión lo llevó a cometer un crimen y después se deprimió. Cuando Dios lo confronta, él no se responsabiliza de su acción. Para nosotros esta historia es una advertencia en este nuevo año. No adoremos a Dios de una manera liviana. Adoremos a Dios con una fe auténtica. Nuestra relación con Dios va a afectar todo nuestro entorno. Pensemos, hermanos, en que debemos hacer las cosas a la manera de Dios y no a nuestra propia manera. Vamos a acercarnos a Dios como Él espera que lo hagamos. Tú puedes acercarte a Dios, pero hazlo de una manera correcta. No te equivoques. Hónralo en todo lo que haces. Búscalo. Invierte tu tiempo en las cosas que valen la pena, y esto vale la pena, lo espiritual. Y hazlo de tal forma que tu vida sea consagrada totalmente delante de Él. Tus manos limpias, tu corazón puro y una vida de integridad. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Tristemente, para concluir, digo esto: habrá un día en donde el Señor responda: no los conozco, apartaos de mí, hacedores del mal. Que ese día nunca llegue para ninguno, de los que somos parte de esta familia. Que en lugar de estas palabras nos encontremos con esa palabra que anhelamos en nuestro corazón: bien, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, entra al gozo de tu Señor. Adoremos a Dios correctamente. Adorémoslo en toda oportunidad. Adóralo no solo en la reunión del domingo. Adóralo todos los días de tu vida, desde el lugar donde te encuentres. Adóralo siempre de una manera auténtica. Adóralo sin reservas ni condiciones ni pretexto alguno. Acércate a Dios, porque Él está con los brazos abiertos esperándote, y Él quiere tener encuentros maravillosos contigo a lo largo de este año 2022. Acércate, pero acércate demasiado a Él, de tal manera que la gente pueda mirar el cambio, la transformación que Él ha producido en tu vida. Dicen que el que anda con lobos, a ver, usted dígalo, el que anda con lobos, es un dicho popular. El que está cerca de Dios, el que conoce el corazón de Él, el que está cerquita en comunión con Dios, se va pareciendo cada día más a su hermoso Padre celestial. Acércate demasiado y no te quedes muy lejos de Él. Adoremos a Dios en esta tarde, hermanos.